Evoluciona tu clase. Mane, Guaya, Nanum, Na, Antapacatana, clase al revés. Les acabo de hablar en idioma guayú, dándoles la bienvenida a nuestra clase al revés. El propósito de hoy es valorar el legado cultural de las comunidades indígenas precolombinas. Nuestro periodo precolombino inicia en el siglo V a.C. a través del Istmo de Panamá. La primera familia existente fue la Chibcha, pero con el paso del tiempo, esa se subdividió en categorías o subfamilias lingüísticas como fue la Caribe, la Arawak y la Muisca, que dejaron un legado cultural muy importante para nuestro país. Pero vamos a observar un poco más de su proceso cultural, social y político de cada una de ellas. Así que no se vayan a ir, los invito. Familia Arawak. En un comienzo, las tribus Arawak poblaron algunas islas de las Antillas y entraron a Colombia por las costas de Venezuela. Ocuparon la península de La Guajira, algunos valles del río Orinoco y la región del Amazonas. En la actualidad perduran algunas culturas como lo son los guahibos, los piapocos, los guayús y los ticunas. Los grupos guaivos y piapocos convivieron en regiones cercanas y compartieron una organización social similar y algunos ritos. Uno de ellos era la iniciación de las mujeres, cuando la joven era encerrada durante varios meses bajo una estricta dieta y finalmente salía en una gran celebración lista para la vida adulta. Los guaivos se ubicaron entre los ríos Guaviare y Meta, en los actuales departamentos del Meta y del Bichada. Son comunidades seminómadas dedicados a la caza, la pesca y la agricultura. Los piapocos se ubicaron entre los ríos Bichada y Caquetá. Su principal actividad económica es la horticultura, especialmente de yuca y maíz. Los guayús o guajiros, que actualmente es el más numeroso del país, se ubica en la península de La Guajira, al norte del país, cerca al mar Caribe. Sus poblados están conformados por 6 o 7 viviendas que forman una ranchería. En un comienzo no eran viviendas permanentes, pues los grupos iban de un lugar a otro en busca de pasto para sus animales. Los ticunas son grupos seminómadas que han habitado desde tiempos precolombinos la región del río Amazonas, en las riberas de los ríos Marinacu, Atacuri y Yacú. Su sociedad está basada en la idea del mundo como un todo, según la cual el hombre hace parte de las plantas, de los árboles, de los animales y los seres del agua. Actualmente, los chamanes siguen siendo los sabios y las guías espirituales en las comunidades indígenas de nuestra familia Arawak. Y ahora observaremos pues sus diferentes cerámicas, su diferente orfebrería, que no se les olvide que era el arte hecho en metal, en estatuas de oro, y los diferentes instrumentos que también utilizaban para sus diferentes rituales culturales. Ahora vamos a hablar de nuestra familia Caribe. Los caribes tuvieron su primer asentamiento en el norte de Brasil, desde donde se desplazaron a las islas del Caribe y de allí pasaron el litoral atlántico, penetrando por los ríos de Magdalena y Cauca. Los principales grupos indígenas fueron los sinúes, yocoes, calimas, quimbayas, pijaos, chamíes, catíos, panches, musos, entre otros, los cuales pues dejaron un legado cultural pues en nuestro país. Los caribes fueron esencialmente guerreros y se destacaron por su valor y ferocidad.
La familia era la base de la sociedad donde se castigaba el adulterio y practicaban la exogamia y poligamia, es decir, que podían tener diferentes esposas para solo los caciques. Los caribes habrían sido politeístas, es decir, que creían en diferentes dioses, aunque pues sus principales era el sol y la luna. Las ceremonias fueron acompañadas con sacrificios y practicaban el canibalismo de forma habitual. Las mujeres siempre llevaban a cabo los deberes domésticos de la crianza de los niños pequeños, el procesamiento y producción de alimentos y de cultivar para la agricultura. La tradición era mantener los huesos de los antepasados en las casas como rito o cultura. Los esclavos africanos se mezclaron con los caribes y formaron una nueva cultura nativa llamada Garifunu. Varios cientos de descendientes de esta cultura caribe vivían en diferentes partes de Trinidad, Aruba y San Vicente. Ahora vamos a hablar de nuestra última familia importante, los muiscas. ¿Pero quién eran los muiscas? Fue un pueblo de lengua chibcha que alcanzó el mayor nivel de organización política bajo la figura de las federaciones de aldeas. Los muiscas ocuparon las tierras altas y planas, así como los valles de la cordillera oriental, entre el macizo del Sumapaz al suroeste y el Nevado del Cocú al noroeste. En esta región contaron con tierras muy fértiles cerca de los ríos Bogotá, Chicamocha. Sus principales poblados se ubicaron en el altiplano cundiboyacense. Su organización social tuvo como base pues la familia formada por matrimonios entre personas de la misma tribu. Existían varios grupos sociales, los nobles, que eran los encargados de dirigir los poblados, los sacerdotes o jeques, que tenían como función dirigir los rituales y ofrendas a sus dioses, los guerreros se encargaban de defender las zonas de frontera, los comerciantes, que se dedicaban al intercambio de productos, el pueblo, que era la mayoría de la población, los esclavos, que eran los prisioneros tomados en las guerras y podían ser utilizados para sacrificios religiosos. Su organización política. Los muiscas se organizaron en cacicazgos que agrupaban varias aldeas bajo un mismo líder político y militar. Las aldeas eran dirigidas por capitanes y no constituían grandes ciudades como los taironas. Su economía pues fue una sociedad eminentemente agrícola, pero también practicaban la pesca y la caza de animales pequeños. Sus principales productos eran la papa y el maíz y en menor medida el frijol. La principal técnica agrícola consistía en preparar la tierra con un bastón llamado coa y luego sembraban sus productos. También se han encontrado sistemas de cultivo como las terrazas y zanjas para el desagüe. Asimismo, fueron mineros y explotaron la sal en Zipaquirá, Sesquilé y Nemocón, las esmeraldas en Muso y Somondoco. Igualmente se destacaron por la calidad de sus tejidos y mantas en algodón. Según los muiscas, al principio de los tiempos todo era oscuridad, hasta que un ser supremo emitió los primeros rayos del sol y envió aves a repartir aire luminoso con sus picos, dando inicio a la creación. Luego se creó el sol y la luna y las estrellas y todo lo que existe. Los muiscas adoraron al sol Osue, que era pues el padre de la vida, y le realizaban culto a la luna Ochía, que era la esposa del sol. Para sus ceremonias, los muiscas disponían de una amplia geografía mítica con centros rituales y puntos sagrados. Los caciques de los principales centros religiosos eran sacerdotes de alto rango. Los muiscas también tuvieron otros lugares de culto como cavernas, montañas y lagunas que se consideraban lugares sagrados.
En las lagunas de Guatavita, Siecha, Tota, Funeque e Iguaque se realizaban ofrendas de oro, cerámica y figuras en madera. Estos lugares también eran importantes para sus conocimientos de astronomía y meteorología y para la creación de un calendario necesario para la agricultura, puesto que ellos creían que sus alimentos o sus productos eran cultivados cuando se hacía o cuando estaba el sol presente o la luna, ya que eran sus dioses representativos. Su arte muisca, entonces la cultura muisca era rica en trabajos de cerámica y orfebrería, tejido y especialización textil. Su cerámica, tuvo desarrollo entre los muiscas, elaboraron ollas, vasijas de doble cuerpo. También se han encontrado figuras con formas humanas o zoomorfas que representan guerreros o caciques armados con mazos y adornados con collares y coronas de oro. Su orfebrería fue menos avanzada que en los pueblos de las tierras más bajas. La mayor parte de los objetos eran tunjos pequeños, discos en oro y figuras humanas triangulares. Sus tejidos tenían técnicas textiles avanzadas, a diferencia de las otras culturas antes mencionadas, y se destacaron por la producción de mantas y telas en algodón, oficio al cual se dedicaban todos los indígenas. Sus telas eran adornadas con rodillos de barro, gracias a los cuales podían pintar diseños geométricos. También elaboraron cestos y canastos. También se cree que una de las principales teorías muiscas era la leyenda del Dorado, que según la tradición, la coronación del nuevo cacique o Zipa se llevaba a cabo en una ceremonia en la laguna de Guatavita. Actualmente podemos encontrar algunos grupos indígenas descendientes de esta cultura que rescatan la lengua y las manifestaciones artísticas de esta antigua civilización. Eso fue todo hoy por nuestra clase de sociales. Espero les haya gustado hablar sobre nuestras culturas precolombinas. Un abracito muy fuerte.